Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 19 de octubre. Ayer se cumplió un año desde el día en que se inició el batifondo que todos conocemos, lo que algunos llaman el estallido social, lo que yo y otros llaman insurrección. Y se suponía que había que conmemorarlo, celebrarlo. Conmemorar qué cosa específicamente y quiénes. Bueno, para algunos, para mí y otros chilenos, no hay nada que celebrar. Fue el comienzo de un proceso que no está bien aspectado, que conduce, según algunos creen, a un mejor país en el futuro, ojalá fuera así, y otros creemos, o estamos convencidos de hecho, que esto no es un buen camino, que se ha probado nuestras oportunidades, estos cambios, estos asaltos al poder, estos procesos revolucionarios, como lo vine advirtiendo hacía tanto tiempo. Pero por supuesto los que formaron parte de ese proceso, los que se sumaron, los que se subieron al vagón de cola, o los que lo aplaudieron desde sus casas sin molestarse en salir a las calles, a marchar y todo eso, lo consideran algo digno de ser celebrado. La prensa y incluso el oficialismo lo bautizó el estallido social. Supuestamente, y esa es la mitología fundacional de todo este proceso, de lo cual doy una detallada explicación en mi libro Insurrección. La mitología insurreccional es aquello que explica, entre comillas, que ofrece una narrativa explicatoria, supuestamente, de ciertos acontecimientos, narrativa que está armada en función de los intereses de quienes escriben esa narrativa. En esa mitología fundacional, eventos obviamente organizados, como era, por ejemplo, y basta con uno, la quema simultánea de muchas estaciones de metro por grupos de gente usando acelerantes. Eso no fue, evidentemente, una acción espontánea. La gente justo ese día, a la misma hora, salieron a la calle y justo todos tenían toneladas de acelerante. Y entonces la tesis del estallido social es y siempre será un mito fundacional. Para los que incluso aplaudieron eso, y no digo los que formaron parte porque ellos saben mejor que nadie que el asunto estaba organizado desde hacía meses, los que vieron el asunto desde fuera, esos ciudadanos que vieron todo esto desde sus casas en la televisión, probablemente muchos de ellos se sospechan que estas cosas no son producto de un fenómeno espontáneo, sino que fue organizado, que hay alguien que disparó, que apretó el gatillo, digamos. Pero de todas formas, de todas maneras, yo creo que esa es la postura de gran parte de los que están en la izquierda. De todas maneras, les parece bien que haya ocurrido así, porque de esa forma se dio el disparo de partida del proceso revolucionario ya físico, ya no solamente como en la etapa previa había sido la demolición a lo largo de un proceso de años de los valores, de la credibilidad del sistema, de sus instituciones, un proceso que incluso llegó al extremo, que continúa hasta el día de hoy, algunos lo quieren convertir en ley, de adoctrinamiento masivo de cabros chicos, cabros de preparatoria, de primaria. Se dio el disparo inicial para el proceso real en las calles, que luego conduciría, como todos sabemos, y muy rápidamente a la rendición del gobierno. Y esas personas saben perfectamente que esta cosa, por supuesto, fue organizada, no podía ser de otra manera. Pensar de otra manera se demuestra cero inteligencia. Pero dicen, ok, fue iniciado, las cosas tienen que iniciarlas alguien, pero está bien que se iniciaran porque este proceso es bueno, es necesario para Chile. Y esas personas supongo que son las que están en la onda de la conmemoración. Voy a entrar más adelante a ver un poco más acerca de los eventos conmemorativos que se produjeron precisamente ayer domingo. Mientras tanto, y antes de llegar a eso, les digo que el presidente Piñera y el ministro Blumel 2.0, o sea, el señor Pérez, se reunieron para monitorear las manifestaciones que se fueran produciendo en el día. Monitorear. Ustedes saben que uno monitorea, no solo cuando ve cómo va desarrollándose un fenómeno, sino que tiene capacidad y voluntad para corregirlo si ese proceso empieza a salirse de sus carriles. El monitoreo implica una capacidad y una voluntad de algún control, cosa que el gobierno
carece. O sea que no hay ni un monitoreo, hay una observación, una contemplación tan impotente como la de cualquier vecino viendo imágenes suministradas amablemente por la televisión, que esas cosas sí que las cubre los eventos del día domingo. Y luego el presidente hizo una distinción de una gran importancia teórica para las ciencias humanas. Dijo, hay que distinguir entre los manifestantes pacíficos de los violentos. Es una distinción completamente irrelevante, estimadas amigas y amigos. Irrelevante. No es mucho más sustantiva que diferenciar o distinguir a los manifestantes entre los que son altos y los que son chicos, o entre los que son gordos y los que son flacos. No tiene ninguna importancia la conducta específica de estos manifestantes comparada con la de estos otros. El carácter de una manifestación, de una movilización, no lo da la conducta de este o aquel, sino que lo da el propósito de la manifestación, su espíritu, el por qué fue congregada esa gente para manifestar qué cosa. No hay ninguna relación entre eso, en cuanto a su capacidad para calificar la manifestación, y cómo se comportaron las personas, salvo casos demasiado extremos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de cuán separadas están ambas cosas. En el año 1943 en Alemania, después del desastre de Stalingrado, cuando Alemania en su conjunto, y no solo los jefes militares y políticos del régimen de Hitler, se dieron cuenta que la guerra no se podía ganar y que habían sufrido una derrota desastrosa, que habían perdido un ejército completo en Stalingrado. El hombre a cargo de la propaganda del régimen, que era Goebbels, llamó a una asamblea grande, una especie de como teatro caupolicano, más grande todavía. ¿Cuál era el propósito de esa reunión? El propósito de esa reunión fue que Goebbels, después de un discurso sobre otras relacionado con el asunto, le preguntara a voz en cuello a esa gente. Y al preguntarle a esa gente, a todos los alemanes que estaban escuchando por radio, les dijo, ¿quieren la guerra total, Total Krieg, o no? Y todos se pararon con un entusiasmo delirante, parando el brazo así, a decir sí, ya. Y no podían ser más pacíficos los tipos que estaban ahí, estaban sentados, nadie votó ni rompió nada, no pintaron los muros del local, no tiraron bombas Molotov a nadie, todo muy sentadito. Pero ¿cuál era el propósito de la manifestación? El propósito era que el público declarara, instigados por Goebbels, por cierto, que querían guerra total. El propósito de esa asamblea era que Alemania se mentalizara para la guerra total. Pero los manifestantes, o los miembros, o los participantes de esta asamblea se portaron como caballeros, no rompieron nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que en una manifestación hay o no hay unos pelotudos que están rompiendo o no. Ahora, si todos están rompiendo, significa que efectivamente eso ya no era una manifestación. Estamos hablando de una manifestación. Las manifestaciones no se dividen, no se pueden calificar por la conducta, por esa distinción entre los pacíficos y los violentos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál era el propósito de esta manifestación? Esta manifestación, por ejemplo, en la Plaza Italia, ayer domingo. Más allá de quién se portó violento o quién se portó pacífico. Quienes se subieron a pintar de nuevo con pintura roja, muy simbólico. La pintura roja, el color rojo, a mí me hace pensar siempre en la sangre, en el peligro y en el Partido Comunista. Pintaron de rojo de nuevo. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los que estaban tranquilamente, incluso quizás hasta con su familia? Unos se portaron de una manera, otros se portaron de otra. Pero eso no nos dice nada sobre el propósito de esa manifestación. Y esa pregunta es válida en general. Y esa pregunta va al fondo de todo este asunto. ¿Cuál es el propósito de la izquierda en general y de la gente que los apoya? ¿Cuál es el propósito del progresismo? Palabra de la cual
La hemos oído miles de veces. Palabra que opera como verbo, subjetivo, adjetivo, adverbio, convergencia progresiva, movimiento progresista, los progresistas. Se usa abundantemente. ¿Qué significa? Y por lo tanto, ¿cuál es el propósito de las manifestaciones convocadas por el progresismo? Todavía el país no tiene idea. De vez en cuando aparecen elementos aislados, pero que no nos dicen nada. Supongo yo que hay algunos sectores, como el Partido Comunista, que tienen una idea más específica. Es una secta religiosa. Ellos no han cambiado su objetivo de instaurar la sociedad comunista algún día. Pero incluso con respecto a ellos, uno cabe preguntarse si en lo inmediato ellos realmente están en esa postura o no. Porque en esto los comunistas pueden ser como estos cristianos, que declaran que en el fondo la vida en esta tierra tiene como objetivo salvar el alma para vivir en el paraíso, ¿no? En algún día cuando uno se muera, pero nadie está pensando en el día a día en salvar el alma e irse al paraíso, todo lo contrario, todo el mundo quiere postergar lo más posible el momento en que se tiene que ir al paraíso, si es que se va a ir para allá. En lo inmediato, ¿cuáles son los planes? ¿Qué clase de constituciones armaron ya? ¿Qué piensan acerca de la propiedad privada? ¿Qué es lo que quieren expropiar en función de eso que llaman el área estratégica? ¿Qué es lo que piensa el Partido Socialista sobre esas cosas o los demócratas cristianos? Más allá de las denuncias, de las interpelaciones, de las acusaciones constitucionales, de las gritaderas, de los derechos humanos, de ese llamamiento universal a la equidad que no significa nada, porque cualquiera puede hacer un llamamiento a la equidad y con eso no nos dice nada. ¿Cuál es el propósito del progresismo? ¿Qué clase de sociedad quieren montar una vez que hayan demolido la actual? Que es ese objetivo sí que lo tienen muy claro y todos tenemos claro que ellos lo tienen claro. Entonces, cuando uno mira al progresismo en general, a lo largo de todo este tiempo, y no solamente de este último año, sino que desde antes, desde la época de la candidatura de Guillé y desde antes de eso incluso, cuando uno ve a los progresistas hablando del progresismo y el movimiento progresista y tenemos que ser progresistas, y siempre me queda dando vuelta esto, bueno, pero ¿de qué se trata esta cuestión? ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en el espíritu del ciudadano común y corriente que se confiesa progresista y que votó por Guillé, que va a votar a prueba en el plebiscito, que sale a cacerolear o que toca la bocina y que está en posturas como progresista? Pero ¿en qué consiste su progresismo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué difusa imagen mental tienen del país como propósito? De todo lo que hacen, de todo lo que apoyan, de todo lo que promueven, de todo lo que votan favorablemente. ¿Qué es lo que es? Ustedes me dirán, bueno, las personas de derecha tampoco tienen muy claro lo que es, lo que quieren. Es verdad que la gente rara vez articula en un sistema coherente los fines incluso los fines particulares de sus propias vidas. Pero con las personas de derecha, la gente que va a votar rechazo, uno puede hacer el ejercicio socrático de ir preguntando y va a llegar a cosas concretas. A lo mejor un votante de derecha no sería capaz de articularme un concepto general, una doctrina acerca de cómo debiera ser la educación. Pero si yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que a sus niños de 6, 7, 8 años ya les estén haciendo un discurso sobre que usted puede ser hombre, mujer o cualquier cosa intermedia entre como 15 o 16 variantes? Usted seguro que esa persona va a decir, no, po. Y si usted le pregunta si usted quiere que el día de mañana haya una ley que impida que alguien diga que le encantó el régimen de Pinochet, pero luego pueden venir otras leyes que vayan acotando aún más el campo de la expresión, seguro que va a decir, no, pues no me gustaría eso. Y si usted le pregunta, ¿le gustaría que el Estado empiece a poder de sus fondos previsionales para hacer un fondo común del cual usted no va a tener control? Bueno, va a decir que no, como ya lo han dicho en las encuestas cuando se ha consultado ese tema. Y así sucesivamente usted va a obtener una respuesta concreta y si suma esa respuesta va a obtener un cuadro concreto de qué clase de país esta gente quiere. Quiere un país más o menos como el que hemos tenido siempre, de hecho, hasta cuando empezó a venirse todo abajo. Es cuestión de hacer un poco de mayéutica. Uno va interrogando y va saliendo el cuadro clarito. Pero si usted hace este ejercicio con una persona de izquierda, no va a tener ese resultado. Si usted le pregunta, ¿usted le gustaría la misma pregunta que al otro?
¿A usted le gustaría que a un niño de 7 o 8 años llegara una señora delirante a decirle que que los sexos son variables, que uno escoge como en el supermercado el sexo que quiere ser y que aún a los 7 o 8 años tiene derecho, incluso legal, a que se le trate de una forma o de otra? Yo creo que esa persona de la izquierda va a decir que no o va a empezar a darse vueltas sin realmente saber, a ver, eso es progresismo, pero realmente me interesa, me gusta eso, me parece bien. Se va a empezar a confundir. Y si usted le pregunta si le gustaría que le metieran mano sus fondos previsionales, probablemente le va a decir que no, como sale en las encuestas. Y si usted le sigue haciendo preguntas, se va a encontrar con que en algunas oportunidades, no pocas, coincide con el supuesto adversario, con el momio, con el fascista pobre. Y en otras no sabe, porque no hay claridad. Y este ejercicio ustedes lo podrían hacer incluso con políticos profesionales, con la gente que uno los ve, los escucha haciendo gárgaras con la palabra progresivo, y se encontraría con el mismo resultado. No tienen un concepto claro, preciso y específico acerca del futuro que le proponen a este país y para el cual montaron toda la máquina que conocemos, partiendo por el 18 de octubre del año pasado. ¿Por qué? Por las razones que hemos comentado tantas veces del desplome ideológico de todo ese sector que carece de anclaje. Y por esa misma razón también en sus votaciones, en su postura, se pasan la vida fragmentando y después se tratan de unir con una nueva acusación constitucional o en un almuerzo de unidad y luego vuelven a desmembrarse sus partes componentes porque no tienen este pegamento básico que es una idea común. E incluso, insisto, yo creo que el propio Partido Comunista, aunque si usted le pregunta eso a Carol Cariola o a quien sea, como yo se lo hice una vez justamente a la señorita Cariola en un programa de televisión, va a decir, sí, finalmente, después que de mucha resistencia, sí, yo creo en el comunismo. ¿Pero qué significa creer en el comunismo? Es como cuando yo dijera que yo creo en la divina providencia. Eso no dice nada acerca de lo que yo quiero para mi familia y para mi país mañana y pasado. Entonces, de ahí que, de las maneras más diferentes a veces, todo lo que hace la izquierda, el progresismo, ya sea una movilización, una votación, una marcha, parece arbitrario, y es arbitrario. Carece de sustancia, carece de sentido. Termina rápidamente revelándose como un espasmo de violencia y de rabia, como ocurre en el Congreso con sus votaciones, como ocurre en la calle con las manifestaciones que terminan rápidamente en violencia. Desde luego, muchos de aquellos supuestamente separados de los pacifistas, con pacifistas o sin pacifistas, entran a los actos de violencia. Carece de sustancia, carece de destino, carece de brújula. Todo el progresismo no es más que una palabra. Es como decir abracadabra. Y yo creo que esto se manifestó ayer domingo, con estas concentraciones, que fueron acompañadas de actos de violencia que también hablan mucho acerca de que esa es la sustancia de la izquierda, eso es lo que le ofrecen al país. Quemaron una iglesia, antes la saquearon. Quemaron ¿qué más quemaron? Un servicentro. Y esto es el cómputo que tengo hasta el momento que estoy grabando este programa para ustedes, porque estoy grabando en la tarde del domingo, y es probable que después que termine de grabar, y especialmente en las horas de la noche, hayan muchas más eventos de esta clase, pero da lo mismo si son 2, son 4, son 10. La cuestión sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que nos ofrece el progresismo? Violencias, vandalismos y frases generales que no se sabe a dónde van y a qué conducen. Convocatorias que no se sabe a dónde van y a dónde conducen. Aquí y acá de vez en cuando aparece una cosa concreta. No más AFP. Pero los mismos que dicen no más AFP, que ya se ha convertido en algo así como Dios te salve María, en una frase que se repite, son los mismos que en las encuestas dicen que no quieren que le saquen su fondo de la AFP para un fondo común. Se han convertido simplemente en, como decir Ever Forever o decir CHI, una cosa así. Una frase que se usa en el contexto de las convocatorias, de las movilizaciones, de las marchas, las concentraciones, pero que ya no significa absolutamente nada en la realidad política y anímica del pueblo chileno, incluyendo a la gente que está en esas concentraciones. ¿Cuál es el porcentaje de gente, por ejemplo, respecto a la AFP, que quiere realmente que los fondos privados pasen a un fondo común? 3%.
Ahí está. Entonces la izquierda, al final, a pesar de toda su bulla, a pesar de toda su presencia en los medios, de los cuales, dicho sea de paso, el periodo más negro en la historia de las comunicaciones chilenas, el que estamos viendo ahora, porque nunca antes había visto yo tal entrega cobarde y oportunista al movimiento que está en boga, y que tiene capacidad de amenazarlos, y eso es todo. Me lo confesó una persona que trabaja en un medio televisivo, que en aquellos días de octubre del año pasado recibieron a cada momento amenazas. Y eso fue un factor bastante importante para que se pusieran progresistas, los que todavía no lo eran. Un periodo oscuro en que no fueron capaces de resistir esa presión. El sábado, en Santiago, no sé si en otras ciudades del país también, hubo una marcha del rechazo. Mirando las fotos, yo no fui. Yo no voy a ninguna marcha, ninguna cosa. Pero mirando las fotos, tomadas desde las alturas de la marcha, ocupaban un número de cuadras, unas 7, 8 cuadras, más uno calcula por metro cuadrado cuánta gente, y uno puede calcular que habían entre 4 a 8.000 personas, no más. Era una marcha chica, sin duda, comparada con las que organiza la izquierda. En eso son como tirados con onda. La prensa no dijo una palabra de esa marcha. Nada. Y fue una marcha que podía, por último, haberse distinguido noticiosamente, porque a diferencia de las que hemos visto hasta ahora, no se botó ni siquiera un tarro de bebida al suelo. No hubo ningún ataque, no hubo ningún rayado. Fue impecable. La única que mencionó la marcha para algo fue Beatriz Sánchez, que dijo que habían ido 250 personas. Bueno, a lo mismo los números que digan, los verdaderos números los vamos a ver en la votación. Ahí veremos si eran 250 personas, nada más. En fin, no hay nada. Entonces, tampoco hay nada en estas conmemoraciones. ¿Qué es lo que se conmemoró el 18 de octubre? ¿Que se quemaron las estaciones del metro? ¿Que le reventaron los negocios a infinidad de pequeños comerciantes? ¿Que vandalizaron supermercados? ¿Que destruyeron hasta peajes en la carretera? ¿Que agredieron a carabineros? ¿Qué es lo que están conmemorando? No hay nada. No hay nada que se conmemore. Uno conmemora cosas que tienen un peso positivo en la historia de una nación, o tienen una significación simbólica importante, emotiva. Uno conmemora la batalla naval de Iquique. Uno celebra el día del 18 de septiembre. Pero conmemorar una explosión de vandalismo y también de bandidismo, de delincuencia, de destrucción, eso es lo que ofrece la izquierda. Y la palabrería de siempre sobre la equidad, el progresismo, los derechos humanos, que solo existen para ellos, para su gente, no para los demás. Así es que es una conmemoración de nada. Es una conmemoración vacía. Es una conmemoración que se limita a la destrucción, esta vez menor, porque hubo un intenso esfuerzo de los partidos de izquierda por disminuir lo más posible, por lo menos hasta esta hora que estoy grabando esto, pero quién sabe lo que está pasando en otro sector de la ciudad donde yo vivo, no tengo idea. Y eso es todo. Esa es la conmemoración. Pobre épica, bien pobre épica. Antes de continuar, amigos, permítanme hacer mi primer bloque comercial, que lo voy a partir con los abogados Salinas y Ojeda, que como ya les he contado, son especialistas en temas civiles. El bufete Salinas y Ojeda se especializó en tratar casos de litigios entre personas que no están vinculados con crímenes, o sea, no es derecho penal, ni temas tampoco vinculados con lo laboral. Esto es temas civiles que son, por lo demás, la mayor parte de aquellos que tienen que enfrentar personas normales. Herencias, cuestiones de contrato con otra persona, divorcio, la tuición del niño, millones de cosas, el arrendatario que no se quiere ir, o sea, litigios civiles hay por montones. Y cuando usted tiene uno y va a enfrentarse a un juez y puede perder todo, o puede perder mucho, desde luego perder plata, lo que más conviene es ir con expertos. Salinas y Ojeda, estimados amigos, salinasyojeda.cl es el lugar al cual ustedes tienen que entrar si se encuentran en esa situación. Y
Si usted tiene millas acumuladas por sus viajes, si usted tiene millas acumuladas que no ha podido aprovechar porque no ha podido viajar o no ha querido viajar, no tiene a dónde ir ahora, convierta esas millas en dinero antes que la empresa de aviación se las borre, porque eso ocurre cada cierto tiempo y uno nunca sabe en qué momento los 100.000, 200.000 o 600.000 kilómetros que juntó se convierten en un cero. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y ahí le van a comprar su millaje. Va a convertir ese número que ahora es una abstracción a punto de desvanecerse en dinero. kmmillas.cl. Y otro servicio en la red, como cada vez hay más en nuestro país y en todas partes, para que usted se evite la diligencia latera, pesada, larga, de ir personalmente a una notaría, es el servicio que le presta notariospress.cl. Usted, en vez de ir a la notaría, vaya frente a su computador, lo prende, entra al sitio notariospress.cl y ahí tiene casi todo listo. Usted escribe ahí el papel que necesita. Le van a pedir, en la misma página van a ir apareciendo los diálogos, como se llaman, los espacios para que usted lo llene con los datos que se requieren para ese papel. Terminado ese proceso, con lo cual el documento va a estar lleno, le van a pedir que pague. Paga usted con la tarjeta y listo. Esa información va a ir a dar a la notaría más cercana a su casa, lo van a llamar, le van a decir vaya mañana a tal hora, y eso es todo. Usted llega y en 2 o 3 minutos tiene el papel en sus manos porque ya lo firmó el notario, usted ya lo pagó, tiene que firmarlo a la notaría, eso es una exigencia, pero 2 minutos, firmar, retirar un papel, 2 o 3 minutos, en vez de estar horas instalado esperando que lo atiendan. Notariospress.cl, estimados amigos. En relación a lo mismo, al evento en la zona cero, como llaman, pasó que el señor Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, se fue a dar una vueltecita y lo agredieron. ¿Quiénes lo agredieron? 2 personas, una señora y un señor, que parece que eran de un negocio, tenían un problema, digamos, no político, sino que personal con Jadue, algo así. 2 personas. Y en realidad no alcanzaron ni a tocarlo porque Jadue emprendió una brillante retirada estratégica corriendo, así que no lo alcanzaron ni a tocar. Esa fue toda la agresión. ¿Qué le habían dicho a la izquierda? Cómo rasgaron vestiduras. ¡Qué horror que ataquen hacia la gente! ¡Qué intolerancia! No podemos permitir estas manifestaciones de violencia. Jadue quedó intacto. Como les digo, no alcanzaron, quizás le alcanzaron a dar un empujón, supongo. Seguramente le dijeron algunos insultos. Pero como él tuvo esa retirada estratégica perfecta, no pasó más. ¿Qué más podía pasar? Además, un lote de gente, el mismo lo contó, se puso a defenderlo. O sea, tenía su propio bodyguard ahí disponible. La izquierda se subió por las paredes. El ataque inicuo contra Jadue. No se puede tolerar la violencia. ¿A dónde vamos a llegar? Incluso Gabriel Boric, que le encanta saltar frases que él cree que son parmálmonas, dijo: le doy todo mi apoyo a Daniel, así en lo personal, porque son todos como de un club, de una familia, de la misma barra brava. Le doy todo mi apoyo a Daniel, a la Bea, Beatriz Sánchez supongo, a las mujeres de oposición, a todos quienes nos hemos, ahí se incluyó en el lote de los mártires, nos hemos debido enfrentar a las agresiones por no ser espejo de otros. Qué curioso que este hombre, preocupado por las lesiones que no recibió Jadue, por los ataques que no recibió Jadue realmente, por lo mismo que pasó alguna vez con Bea, que creo que la insultaron en alguna parte o algo así, eso fue todo. Las mujeres de oposición, por supuesto. No apareció mencionado en ninguna parte en esta frase de Boric. No le dio todo su apoyo a los camioneros que les han quemado su propiedad. No le dio su apoyo a los familiares del señor Gana, que lo quemaron vivo entre un camión. No le dio su apoyo a la familia de la niñita que le dispararon en la espalda en la zona de la Araucanía. No le dio el apoyo a los comerciantes de ahí mismo, de la zona cero, que han perdido sus negocios, que están en la ruina por las agresiones que han sufrido, y no meramente unos insultos, sino que les han destruido su negocio. Tampoco
manifestó su apoyo a los habitantes, a los vecinos del sector? A nadie. Los únicos chilenos que le interesan al señor Boric, por estas agresiones espantosas, ustedes ven que a Daniel Juárez tuvieron que llevarlo a un hospital, creo, para las enormes lesiones que recibió. A él le interesa a Daniel Jadue, Beatriz Sánchez, las mujeres de oposición. El resto del país se puede ir a la cresta. El resto del país que realmente ha sufrido agresiones físicas de sus vidas, en sus familias, en sus casas, en sus negocios, en sus vehículos, esos ni se mencionan. Ni se mencionan. Esto es un monumento a la santurronería hipócrita del señor Boric. Increíble. Increíble a dónde hemos llegado, que Boric, que es un tipo que algo ha leído y que no es completamente, digamos, no está completamente desprovisto de inteligencia, aunque va hasta en buen camino, está bien encaminado para ese lado. ¿A qué hemos llegado? Que es incapaz de ver lo desproporcionado lo que está diciendo, dándole su apoyo, que no sé cuánto vale su apoyo, a personas que no les ha pasado nada básicamente, salvo recibir insultos. Y ni una palabra para los que sí han sufrido daños físicos, personales. ¿Para qué hablamos los muertos, a los cuales no puede darles ningún apoyo el señor Boric? Qué increíble el doble estándar. O sea, uno ha escuchado muchas veces esta frase, el doble estándar de esto, el doble estándar de más allá. Es casi un commodity verbal el doble estándar. Pero hay que verlo en acción para percatarse realmente de lo terrible que es cuando se llega en una sociedad a que se vea, como dice la frase bíblica, la paja en el ojo ajeno y no se vea la viga en el propio. Hemos llegado a ese extremo. Bueno, en el plano internacional, y dejo en suspenso a los chilenos porque, quién sabe, en el curso de las horas que me restan desde domingo a mí, quién sabe qué más va a ocurrir. Usted lo sabe mejor que yo, así que lo dejaremos para mis comentarios para el martes, según lo que ocurra. Hay elecciones en Bolivia, se estaban celebrando, yo no tenía todavía el resultado, entre el señor Mesa, que es un viejo político boliviano, un hombre, digamos, de la vieja guardia política boliviana, y un señor Arce, que es la marioneta del tipo que está exiliado en Argentina, ¿no? Este hombre que quería hacerse votar por cuarta o quinta vez seguida en las elecciones bolivianas, quería votar una constitución que le permitiera nuevamente ir a unas elecciones, y le dijeron que no, hasta aquí nomás llegamos, compadre, así que se tuvo que ir primero a México, ahora está en Argentina. Vamos a ver qué pasa con el pueblo boliviano. Yo no, para serle franco, si hay algún boliviano que me está escuchando viendo este programa, lamento decirle que no conozco muchos más detalles, no he seguido la política, no puedo estar en todo boliviana, pero supongo yo que aquí, aunque las opciones no son muy brillantes, digamos, aquí el pueblo boliviano tenía la opción de por lo menos deshacerse de esta criatura, del personaje que tuvieron como reyesuelo en Bolivia durante tantos años. Pero en una de esas van a elegir a Arce. Y eso me va a demostrar a mí por lo menos, no sé si a usted, qué terrible es que la democracia, que es el menos malo de los sistemas, como decía Churchill, pero para nada un buen sistema, pone los destinos de una entera sociedad en manos de masas de gente que muchas veces no saben ni dónde están parados. Eso es. Capaz que elijan a Arce. Y vean lo que pasa en Argentina. Ayer domingo se celebró el Día del Peronismo. Yo no sé qué es lo que se celebra en ese país que ha sido víctima del peronismo. El Día del Peronismo. ¿Qué es lo que celebran? ¿Y cuál es el elemento específico? ¿Que exista simplemente el peronismo? ¿O hay algo más? Si hay algún amigo argentino que está viendo este programa, yo encantado, estoy esperando que me mande su mail a contacto@elvillegas.cl. Pero este señor Fernández, el presidente de Argentina, dijo una cosa bastante curiosa, o si ustedes quieren que se presta muchas interpretaciones, dijo
estamos en un punto de inflexión para llamar a la reflexión. Como ustedes saben, un punto de inflexión es un punto donde una trayectoria que tiene más o menos una previsible curva, una previsible dirección, cambia bruscamente de dirección. Un punto de inflexión. Iba para acá y empieza a ir para allá. Es un concepto de cálculo, del cálculo de matemática. Y luego, un cambio de dirección. Y luego dice, este es el momento para llamar a la reflexión. ¿Qué quiere decir con todo esto? Yo creo que quiere decir que Argentina está en tan mala situación económica y sanitaria, y hay tanta resistencia, se han armado ya tantas marchas en Argentina, multitudinarias, lo que llaman banderazos, creo, contra su gobierno. Está en la situación financiera de Argentina que ya no le quedan dólares para poder seguir funcionando, porque las empresas funcionan importando insumos que se pagan con dólares, por ejemplo. Es tal el desbarajuste que supongo yo que Fernández está de algún modo sinuoso, vago, preparando el terreno para algún tipo de intento de acuerdo político más grande, más amplio, aunque yo no sé qué otra cosa puede abarcar más allá del peronismo, porque el peronismo en Argentina lo abarca prácticamente todo, es como un pulpo, pero a diferencia de los pulpos, tiene muchos más brazos, tentáculos. ¿Qué está preparando? ¿Para qué está preparando el pueblo argentino? ¿Para decirle qué? ¿Cuál va a ser la reflexión que va a hacer Fernández? Más bien dicho. Sino a invitar a reflexionar a los argentinos. A lo más invitará a reflexionar a 2 o 3 políticos de otro bando, de los pequeños bandos que existen como oposición al peronismo, o alguna otra facción del peronismo que no está ahora en el gobierno. O sea, en otras palabras, a otro grupo de la mafia, a Frank Nitti, para que se ponga de acuerdo con Al Capone. Una cosa así. Porque la situación en Argentina es completamente insostenible. O sea, cuando digo insostenible quiero decir de que en el transcurso de días, de semanas, van a suceder cosas muy serias en Argentina. Eso se los doy firmado en este minuto, aquí y ahora. Pero aquí vuelvo al punto original de que la democracia será el menos malo de los sistemas, pero para nada es bueno. Porque resulta que ese mismo pueblo argentino, tan listo, o que lo parece, tan rápido de mente, tan ágil, tan divertido, con tanto sentido del humor, vuelven a elegir a esta gente una y otra vez. Ahí está la Cristina Fernández, eludiendo todos los cargos judiciales que tiene en su contra por dolo, por delitos, por robo. No sé cuántos, son 5, 6, 7 procesos. Los ha ido eliminando, los ha ido neutralizando unos tras otros, y es vicepresidente de Argentina. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, iba en el ticket con Fernández. Pero eso habría sido una suficiente razón para que no votaran por Fernández. Si iba a llevar a la Kirchner también. A Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Pero vuelven a elegirlo. Como he dicho antes, en Argentina son muy buenos para reclamar que este gobierno se tienen que ir todos, che. Y vuelven a elegirlo. Bueno, vamos a ver qué pasa en Bolivia ahora. Si vuelven a elegir al que está en Argentina y que tiene como marioneta, como títere a este señor Arce en Bolivia. Bueno, permítanme pasar a otro bloque, que en esta oportunidad consta de Lavoclub. Ya saben que Lavoclub es el mejor detergente que hay en Chile en este momento. Period. Es hipoalergénico, es biodegradable, viene en un contenedor de 10 litros, que le dura mucho tiempo, es muy cómodo. Tiene su propio dispensador, su llavecita. No es un frasco común y corriente, es un dispensador de 10 litros. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Y ahora usted puede acompañar este producto con un suavizante y aromatizante en 3 distintas variantes de fragancia para tener el kit completo de lavado. Lavoclub. Y ¿quiere usted una limpieza de pisos espectacular? Sea que sus pisos sean de parqué, piso flotante, como llaman, o parqué flotante, que en el fondo no tiene nada que ver con lo auténtico, ¿no? Pero en fin, hay gente que tiene piso flotante, moqueta, luego están los pisos duros, los pisos de cerámica, de baldosa, qué sé yo.
mármol, incluso en algunas casas ricas. Bueno, SMF, le voy a dar más datos que los tengo por aquí, porque por supuesto yo olvido una buena cantidad de cosas, y recuerdo también un buen montón, pero olvidé poner el papel donde está el nombre completo de esta empresa. Bueno, me lo van a perdonar, supongo. SMF tiene, usted lo puede encontrar en Google fácilmente, SMF limpieza de piso, y ahí va a aparecer el nombre completo, las direcciones, los productos para cada uno de esos tipos de piso para dejárselos impecables. SMF. Y Controller, amigos, si usted quiere tener su empresa funcionando en su zona de gestión al óptimo, al 100%, sin problemas, sin los recurrentes problemas que siempre hay en la gestión de una empresa, en contabilidad, que fracasó esto, que se le olvidó pagar la cotización, que llegó una citación de un tribunal del trabajo por eso, problemas con impuesto interno, problemas con esto, con los demás allá, porque hubo errores que se repiten todo el tiempo, que cuestan plata y plata. Póngase en manos de Controller, una empresa fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales de gran calado, con los mejores software del mundo para seguir los flujos de la gestión, los vectores, llamémoslo así, si usted quiere, la malla de interacciones dentro del sistema de gestión. Y ya sea que su empresa sea pequeña, mediana o grande, se la van a investigar, la van a examinar y le van a dar el recetario con los remedios para que su empresa funcione óptimamente. Incluso, si usted lo quiere, usted lo desea, se pueden hacer cargo de eso. Controller, estimados amigos. Aquí están los números, aquí están las direcciones, aquí está todo. Bueno, en realidad sale también de SMF, dicho sea de paso. Todo está aquí a mi izquierda, yo no necesito recordar nada. Póngase en contacto con Controller. ¿Qué pierde? Nada, pues, hombre, por Dios. Y continuando con mis auspiciadores, ya saben cuál es el corredor mejor de Chile, ¿no es cierto? A ver, ¿se acuerdan el nombre? Hayes, Hayes, Hayes. Yo le digo Hey, una ciutiquería mía. Hey, el mejor corredor de propiedades, ahí están los datos. El tipo es rápido. Y cuando uno quiere vender una propiedad es porque necesita la plata ahora, no en 6 meses más. Es rápido. Sabe también administrar arriendo. Si usted es arrendatario, rentista, entréguele la pega a Hey y sáquese ese bulto encima. Si usted quiere arrendar una sola cosa, un arrendatario, y no sabe por quién decidirse de todos los que llegaron poniendo caritas como arrendatario, Hey se encarga de ver quién es el que realmente es una persona honesta, decente, que no lo va a defraudar. Hey se hace cargo de todas esas cosas. Y si usted está pensando en invertir en Estados Unidos, le recomiendo entrar inmediatamente en inviertanusa.cl para no solamente enterarse, dejarles a ellos la tarea de hacer el proceso, sino que además le van a ofrecer opciones de inversión. Tienen una cartera inmensa de propiedades inmobiliarias de todo tipo en todos los estados de esa nación. Montana, Oregón, Ohio, New Jersey, you name it, California, terrenos, casas, departamentos. Fuera de eso tienen 3.500 franquicias a su disposición para que usted vea dónde le gustaría meter su plata. Fuera de eso, si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar esas inversiones, le van a conseguir una visa de residencia como inversionista. Y por último, le van a conseguir en 2 semanas una cuenta corriente en Estados Unidos en dólares en un banco norteamericano. Inviertanusa.cl, estimados amigos. Y quiero volver a este tema de la conmemoración, que para mí es tan vacía, porque yo no considero que sea un contenido político sustantivo, una sumatoria de frases, de declamaciones sobre la justicia, la equidad y la cacha de la espada, y mucho menos un catálogo de actos violentos que hemos venido viviendo desde hace un año. No creo que haya nada positivo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se pregunta uno. ¿Cuál es el camino? He leído por ahí algunos columnistas de prensa que analizan, como yo estoy haciendo aquí, el tema de la conmemoración. Columnistas de diarios grandes, estos diarios que no han visto
no ven nada de lo que ya no quieren ver por oportunismo, por miedo, porque los amenazaron. Pero tienen estos columnistas, que son también bastante cuidadosos. Y algunos de ellos, todos ellos prácticamente, utilizan su análisis, que un análisis está por ahí nomás, porque usan ciertos conceptos, frases, palabras como fichas, ¿no? Como fichas de un juego que uno no las examina las fichas, uno simplemente las pone en una casilla o las pone en otra, pero las fichas en sí mismas no son examinadas. Entonces ahí aparecen los viejos conceptos de siempre, los viejos conceptos de esta sociología, digamos, de clase media, llamémosla así, esta sociología convencional, mediana, que utiliza las frases que usted ya conoce, porque también las usan los políticos, que las tensiones sociales, que la presión, que las demandas, que la revolución de las expectativas, que las presiones que se iban juntando. Y bueno, está bien, pero hay que examinar un poquito más, hay que jugar, hay que darle otra vueltecita, ¿no? Hay que pensar unos 5 o 6 plays más adelante, no quedarse simplemente con eso. Pero uno de ellos, por lo menos, tuvo a bien hacer algo que es obvio, bastante obvio, en el sentido de concentrar su examen, no sé si llamarlo análisis, en la persona del presidente de la República, que no habría sabido, en lo que a él le tocó, manejar las situaciones que se están viviendo. Por supuesto, las situaciones que se están viviendo para este columnista es, una vez más, esta ficha no analizada que se llama explosión social. Eso ya se convirtió en mito fundacional. Pero, dejando de lado eso, aquí también hemos visto el tema de la responsabilidad de gobierno, la cobardía, de cómo se entregaron. Bueno, resulta que don Sebastián Piñera, obviamente, que tiene un papel en todo esto, él fue el que decidió no recurrir a otros métodos para parar la insurrección. Es decir, no actuó como político, actuó como lo que es. Sebastián Piñera es un administrador. Si este país fuera una empresa en la que está todo fijo, no hay ningún problema, nadie va a hacer una revolución dentro de una empresa, usted puede echar a alguien si es ineficiente de una empresa, pero usted no puede echar a un ciudadano de un país. Usted no puede cambiarlo, no puede sacarlo en medio. Un país un poco como es la administración pública, son inamovibles. Entonces, para gestionar es bueno, muy bueno. Si se tratara solo de administrar, es el mejor presidente imaginable, mejor que cualquier otro. Recordemos el tema de los 33, él gestionó muy bien todo lo que había que hacer, es muy bueno. Pero el presidente tiene que ser primero que nada un político, y un político es una persona que tiene que tener pelotas para tomar decisiones duras, que pueden costarle caro a él. Ahora, si uno no está dispuesto, como dicen los gringos, si uno no resiste el calor, uno no entra a la cocina. Si uno no resiste las presiones, que pueden significarle un costo personal tremendo, uno no aspira a la presidencia de la República. Yo creo que Sebastián Piñera, que a mí personalmente me cae bien, sí, creo que es un hombre muy inteligente, muy eficiente, pero no tiene lo que se necesita para ser presidente, porque no es político, o en todo caso no es un estadista. Y en grandes crisis un país necesita algo más que los políticos practicones del montón, los mediocres, los buenos para joder, para la cosa chica. Uno necesita a alguien, digamos, para poner un ejemplo, un Abraham Lincoln, tipos que son capaces de tomar decisiones tremendas porque son necesarias. O necesita un Winston Churchill, que tuvo que tomar una decisión tremenda cuando había una tremenda presión dentro de la clase del círculo político británico, encabezado por Lord Halifax, para rendirse ante los alemanes. Y fue Winston Churchill el que les dijo: jamás nos vamos a rendir. Se necesitan tener pelotas para eso. Se necesita ser un estadista, se necesita tener una visión a largo alcance. La gestión se la deja uno al administrador, al administrativo. Si no es bueno, pone otro. Pero la visión y el valor, sobre todo el valor. Y el gobierno careció de valor. El gobierno debió haber parado esa insurrección allí cuando comenzó, usando todos los recursos de fuerza necesarios, totalmente legales en ese caso. Pero aparentemente el presidente prefirió privilegiar su papel en la historia. ¿Qué van a decir de mí en el futuro? ¿Qué va a decir de mí los progresistas? ¿Qué va a pasar con mis negocios si me hacen una especie de funa comercial en todo el mundo? Porque yo me porté duro
con estos energúmenos que vinieron a destruir el país. Pero si él mismo lo dijo en el primer discurso, ¿se acuerdan? Cuando dijo, nuestro país está en guerra contra un enemigo implacable. Lo recuerdo en mi libro de Insurrecciones, parto con eso. ¿Y después qué pasó con el enemigo implacable? Se rindió ante el enemigo implacable. Bueno, para rendirse no se necesita un gran estadista. Cualquiera se rinde. Es para seguir peleando que se necesita un gran estadista. Es para decir, we'll never surrender, jamás nos vamos a rendir, que se necesita un estadista. Para aceptar, como hizo Lincoln, que para evitar que el país se dividiera en dos, había que usar fuerza militar contra el sur. Para eso se necesita ser un estadista. Se necesita ser un estadista. Se necesita ser una persona que mira más lejos. O un Charles de Gaulle, cuando decidió que Francia tenía que dejar caer a Argelia nomás, que no podía seguir manteniéndolo, a pesar de que no era una colonia, para Francia era un departamento de Francia, era como una provincia de Francia. Pero existía este movimiento muy sangriento, que le había costado muchas vidas a los argelinos y a los franceses, y contra todo, incluyendo contra un intento de golpe militar que hubo contra Charles de Gaulle tomó esa decisión, fue valiente y tuvo visión de estadista. Los países de vez en cuando necesitan esas personas con esa visión de estadista. Lamentablemente, no siempre ese estadista está a la mano. Como estuvo en su momento Lincoln, estaba a la mano, había sido elegido presidente de Estados Unidos. Winston Churchill era un político de carrera, por así decirlo, en el establishment político inglés, estaba a mano. Charles de Gaulle estaba a mano. Aquí no había nadie a mano. Y entonces la gente eligió a Piñera, por su calidad de buen administrador y para evitar que el país cayera en las manos de Guillé y los demás, que son los que ahora finalmente igual se apoderaron del país de una forma o de otra y ahora pretenden hacerlo también constitucionalmente. Esa es la situación que tenemos. Pero, como he dicho siempre, todo al final, mientras no se produzca ya una situación en que estos grupos armados y estos energúmenos ya no les baste con amenazar a los diarios o con quemar los supermercados, sino que empiecen a ir más allá en su violencia. Mientras eso no ocurra y todavía el ciudadano tenga la capacidad de votar, ahí está la última palabra. Claro que la campaña de intimidación que directa e indirectamente ha llevado a la izquierda todo este tiempo, en forma simbólica o física en las calles, en forma política o comunicacional, en todos los ámbitos, cerrando todas las bocas, convirtiendo a los oportunistas en los suyos, convirtiendo a gente de los partidos políticos de derecha en unas pobres cataplasmas o sustancias de Chillán, descubriendo su corazón y votando con ellos. Tal vez ese proceso también llevó al ciudadano particular que todavía no ha sido tocado, todavía no ha sido amenazado directamente, y esto se va a reflejar en la votación del plebiscito. Tal vez una parte importante de los chilenos van a cobardarse. Van a cobardarse simplemente. No van a querer enfrentar que alguien les grita algo en la calle. ¡Qué terrible! No van a querer enfrentar la posibilidad de contagiarse de la pandemia. Bueno, corra el riesgo de contagiarse nomás, pues. Si en eso consisten las grandes encrucijadas en que pasa una nación, en que somos sacados y tenemos que salir de la comodidad de nuestras casas. De eso consiste. En eso consiste, no se puede de otra forma. Y si usted, aún en situaciones de una encrucijada, privilegia su miedo personal, a veces un miedo a sombras nada más, porque no hemos llegado a ningún extremo todavía tipo Venezuela, aunque vamos para allá, pero no hemos llegado. Si usted le teme a las sombras, si usted le teme que alguien lo contagie, significa que usted es un cobarde nomás, y lo que le pase se lo va a merecer. Y ahora, estimados amigos, mi último bloque chiquitito, antes de pasar al libro que les quiero mostrar. La campaña Súmate a Descontaminar de Miclimo continúa en el sur de Chile para que la gente sustituya la chimenea que es tan ineficiente y tan contaminante por los equipos que instala Miclimo. Y continúa también en el sur la promoción de los 60 días. Usted compra el aparato o los aparatos y tiene 60 días para devolverlo por cualquier razón y le devuelven la plata. En Santiago y otras regiones del centro del país esta promoción no corre, pero todo lo demás es válido igual. No hay nada mejor que Climo, no necesita ninguna promoción usted. De hecho,
los que se beneficien de la promoción no se van a beneficiar de ella porque nadie va a devolver los equipos. Nadie. Miclimo.com, estimados amigos. Y Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, un hombre muy habiloso, muy simpático, muy entretenido, muy divertido. Es el que creó el sitio espacioajedrez.com, donde pone a disposición de ustedes en ese espacio un montón, es un espacio obviamente en la red, un montón de temas ajedrecísticos súper interesantes. Y para disfrutar de todos ellos, porque hay algunos que requieren una licencia, usted lo que tiene que hacer simplemente, y con esto va a obtener otro gran beneficio, es comprar cualquiera de los dos productos que está viendo usted aquí a mi izquierda. La caja con el ajedrez, el manual para los niños, la licencia para entrar a ese espacio ajedrez, son 3 licencias, el reloj también con 3 licencias, y no olvide que haciendo abstracción de espacioajedrez.com, ese ajedrez que usted va a adquirir, ojalá para un niño, le va a cambiar la vida a ese niño, para mejor. Y se la va a cambiar a usted también si se empieza a jugar ajedrez. Créanme, el ajedrez es un extraordinario ejercicio mental para mantenerse en buen estado, en estado de alerta, para no perder el filo, la lógica, para no ponerse tonto, para no ponerse rutinario, para no ponerse perezoso. Y es entretenidísimo. Así que si usted no conoce el juego o lo jugó hace muchos años y después lo dejó botado, tiene una oportunidad de volver ahora que todos pasamos más tiempo en nuestras casas, ideal. Fuera de que ahora, hoy en día, si usted quiere jugar ajedrez, ni siquiera necesita ser miembro de un club. Usted en la internet encuentra todas las posibilidades del mundo. Encuentra sitios donde usted juega con gente de otra parte del planeta, encuentra millones de programas de ajedrez gratuitos que usted los instala en su computador o ni siquiera tiene que instalarlo, puede jugar en la red, puede practicar el ajedrez cuando quiera, puede aprender apertura, puede aprender técnicas de final, puede mirar partidas. Es un océano de riquezas, de manera tal que entre ese mundo, entre a espacioajedrez.com, compre uno de los dos productos o los dos si quiere, los va a recibir muy rápido y va a entrar a ese mundo. Y el libro que les quiero mostrar tiene que ver, creo que se lo he mostrado alguna vez, pero no importa, con una guerra que yo le he mencionado en muchas oportunidades por muchas razones distintas o parecidas, que es la guerra del Peloponeso, que fue la guerra entre los atenienses y los espartanos, que se libró entre el año 431 y el 404 a.C., una guerra brutal, que es probablemente la primera gran guerra mundial de la historia, y por eso que este libro se llama Una guerra como ninguna otra, A War Like No Other, de un gran historiador militar americano, Victor Davis Hanson. El libro es lo más entretenido que hay, y les voy a leer el primer párrafo, que es del prólogo, y el libro empieza así, dice: en abril del año 404 a.C., el almirante espartano Lisandro finalmente condujo su vasta armada de barcos, repleta con más o menos 30.000 jubilosos marineros, al odiado puerto de Atenas en el Pireo para terminar la guerra del Peloponeso. Después de la destrucción de su flota imperial, de la flota imperial de Atenas, en la batalla de Egospotamis, en las aguas cerca de las costas de Asia Menor, en septiembre, la alguna vez espléndida ciudad de Atenas estaba ahora completamente indefensa. Cosas aún peores estaban por venir. Pronto iba a estar rodeada, rota, repleta de refugiados, muriéndose de hambre y cerca de una revolución. Tal final habría parecido completamente inconcebible simplemente 3 décadas antes, cuando un desafiante Pericles prometió la victoria. Pero ni los 80.000 atenienses que cayeron por la plaga al año siguiente de iniciarse esa guerra, ni los 500 barcos hundidos en Sicilia y en el Egeo, etcétera, etcétera, y ahí continúa la historia. Una guerra, bueno, la Primera Guerra Mundial alguna vez la llamaban la guerra para terminar con todas las guerras. ¿Se acuerdan? Por supuesto no terminó con ninguna guerra termina guerra, sino que empieza otra guerra.
Esta es, en todo caso, verdaderamente la primera guerra en gran escala, donde participaron muchos agentes de la guerra, muchas ciudades. Participó a la distancia, financiando aquí y allá el imperio persa. Se combatió en distintas zonas. El teatro de operaciones fue más o menos grande, digamos por lo menos todo el este del Mediterráneo, en tierra, en mar, en aire no, pues no habían aviones. Y fue muy violenta. No solamente fue una guerra entre hoplitas, entre infantes de ambos lados, o de las distintas coaliciones, de las distintas ciudades, sino que se juntó, como ocurre con las grandes guerras, como ocurrió también con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con todas las grandes guerras, se juntaron guerras internas, guerras civiles, matanzas, ajustes de cuenta, genocidio, de todo. Cuando uno lee este libro sobre la guerra del Peloponeso, cosa que uno también puede leer directamente en el libro de Tucídides de la guerra del Peloponeso, pero es bien entretenido leerla en esta versión. No es una traducción, es el análisis que hace este historiador de esa guerra. Uno se da cuenta, por Dios, que hay elementos comunes en estas guerras de gran calado en cuanto a sus causas, en cuanto a su desarrollo y en cuanto a sus consecuencias. Una guerra como ninguna otra está disponible. Yo la compré en Amazon, pero por supuesto puede estar en cualquier otra librería de la red. Y se los recomiendo, muy entretenido. David Hanson escribe muy bien, es muy claro, uno aprende mucha historia, aprende mucho de la naturaleza humana, aprende mucho de cómo son las guerras, aprende mucho de con qué facilidad el ser humano desemboca en la crueldad y en la brutalidad más increíble, incluso con el vecino. A War Like No Other. Capaz que esté en castellano, que lo hayan traducido, no tengo idea, porque ustedes comprenderán, yo también he estado encerrado todo este tiempo, no me he dado vuelta por ninguna librería, pero uno puede online preguntar, ver si hay un libro de Victor Davis Hanson, y en todo caso, prácticamente todos ustedes no tienen problemas para leer en inglés, así que lo recomiendo tranquilamente. Y eso sería todo, estimados amigos. Supongo que en el curso de lo que me queda del día domingo, en que estoy terminando esta grabación, me voy a enterar de más hechos acerca de esta conmemoración del 18 de octubre y lo examinaremos, si viene a cuento, mañana martes. Muchas gracias y hasta mañana.